Bien, hoy vamos a ver la última unidad de esta asignatura. Empieza hoy 25 y termina el 7, jueves 7. Y el viernes 8 tendríamos el examen final en su horario de clase. Entonces, los documentos que vamos a ver están aquí. Todos son ejemplos de archivos. Aquí le dice cuáles son los programas, en qué página están, y también están aquí en un programa de Word. Están ahí en un documento de Word. Hay una tarea final luego que hagan los programas. En el cual van a hacer una estructura con estas variables y deben guardarle un archivo. Entonces debe tener el programa que hagan un menú que permita añadir archivos, listarlos, es decir, cuál es el que tiene el último precio que sea menor y el volumen que sea mayor del archivo. Estos datos lo van a tomar de esta página. En esta página usted lo que tiene que, cuando cree la estructura, toma por ejemplo, le pide el ID, usted lo va a generar ese número, pero el ticker, usted digita lo que encuentre aquí. El last lo toma del mismo ticker, el change, el volumen. Es decir, que los datos usted lo va a digitar de esa página. Usted coge el ticker o el nombre de la acción que usted quiera y le digita los datos. Entonces, con un menú, en la opción 1 va a digitar, en la opción 2 va a listar y en la 3 va a decir el que tenga el last menor. Por ejemplo, si este es el last, digamos que usted digitó estos valores que están aquí. El last menor es el que tenga el número menor aquí, que sería el de BS, que tiene el último precio menor. Y en cuanto al volumen mayor, si tenemos este grupo digitado, vamos a suponer que tenemos este grupo digitado y queremos saber volumen mayor. Entonces tiene que tirarme los datos de la acción que tenga el número más grande en esta columna. Por ejemplo, esta 618. Si tuviéramos eso digitado, esa es la que tiene el número mayor. Entonces debería salir los datos de esa. Él tiene que comparar todos los volúmenes. Cuando encuentre el mayor, entonces va a dar los datos de ese. Entonces esa es la tarea final. Y los programas están aquí en PDF. Recuerden que en el PDF le explica qué hace cada programa. Por ejemplo, el primer programa es este. Y por aquí tiene la explicación de qué es el FTP, qué es FOpen, que le explica las líneas de ese programa. Pero vamos a ver. Esta es la tarea final. Y estos son los programas. Entonces vamos a tomar el programa.
Lo vamos a crear uno nuevo, lo vamos a pegar. Entonces, en este programa se emplea la librería stdio y Color. Empieza el mail. Crea un puntero tipo archivo que se llama FTP. FTP me va a abrir el archivo que se llama muestra.txt. Ah, miren, aquí usan muestra.dat, pero ese punto .dat puede ser cualquier cosa. Yo le pongo punto .txt porque así yo le puedo dar doble clic y abrirlo rápido. Pero si ustedes le quieren poner punto .dat, no hay problema. Lo único que cuando lo vayan a abrir, probablemente tienen que darle clic derecho, abrir con y elegir el programa, por ejemplo, blog de notas para abrir. Entonces, si no lo encuentra, me va a dar un error, me va a salir el letrero que no se pudo abrir, y si lo encuentra, me va a decir que sí lo abrió y que lo va a cerrar. Aquí esto es una pausa para que se vea el letrero y aquí está cerrando el archivo. Está cerrando el puntero y el puntero apunta al archivo, por tanto está cerrando el archivo. Lo vamos a guardar. Este es el 12.2. Me faltó un paréntesis cuando lo copié. Cuando yo seleccioné, no seleccioné el último paréntesis. Por eso me dio ese error. Entonces ahí me dice que no pudo abrir el archivo. ¿Por qué no pudo abrir el archivo? Muy fácil. Vamos a abrir la carpeta. Ah, y ese archivo no existe. Entonces no lo pudo abrir porque aquí les dice que es con el permiso de lectura. Entonces el permiso de lectura puede abrir un archivo existente, pero si no existe no te lo va a abrir. Ahora, con el W te abre un archivo para escritura. Si ya existe, él lo borra y crea uno nuevo. Y con la A lo abro para añadir. Si no existe, él lo crea. Entonces vamos a cambiar el permiso para que ustedes vean qué pasa cuando yo le pongo en vez de R, W. R es de read, leer, y W es de write. En inglés significa escribir. Entonces, ahora no me dio mensaje de error, porque ¿qué pasa? Que cuando yo uso el permiso de W, de write, de escritura, si no existe el archivo, él lo crea. Entonces, en la carpeta donde yo tengo el programa, ese archivo, si yo uso W, él me lo va a crear. Recuerde, vamos a hacerlo de nuevo. El original es R, pero R es solo lectura. Si ya existe, por ejemplo, ahí que existe, con el R, él te lo va a encontrar, te lo va a leer. Tengo este abierto, déjame cerrarlo. Ahí me dice que lo abrió, pero ¿por qué? Porque está creado.
Vamos a suponer que no estuviera creado. Y yo corro el programa. Está cerrado. Yo lo corro. Si no está creado con el permiso R, me da el error de que no lo encontró, porque R de lectura, es read, lectura. Tienen que hacer énfasis en esa página del PDF que le explica la diferencia entre R, que es de lectura, W, que es de write, escritura, y A, de append o añadir. Entonces, cuando yo tengo un R, sirve para leer, pero si yo no lo tengo creado, él no lo va a crear. Eso es para archivo existente. Entonces, con el W, sí, si no está creado, él lo crea. Y con el A. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Entonces, eso lo único que hace es abrir un archivo. Si está con el R, te dice este mensaje de que lo abrió. Y si yo uso R y no está, me da el error. Ahora, si yo uso W y no está, él me lo crea y viene aquí, me da el mensaje de que está bien. Entonces, vamos a seguir con el 12.3. El 12.3 es este. Me abre el archivo con W para escritura. Recuerden que aquí yo le cambié a muestra.txt por la facilidad de que es un archivo de texto y que lo abro fácil con el blog de notas. Entonces le creé uno nuevo. Aquí me dice que para uno nuevo yo le doy control N y le di control N. Después control V o control V para pegar. Entonces, ¿qué hace esto? Lee una línea de texto y la almacena en mayúscula en un archivo. Aquí estoy usando las librerías. Vamos a confirmar esta librería, que no la usamos antes. Este es el 3. La tengo por esto. No reconoce el to upper si yo no tengo esa librería. Entonces aquí empieza el main, aquí estoy declarando un puntero de tipo archivo. Es decir, que él va a apuntar a un archivo y me va a permitir con fopen abrirlo. Aquí estoy declarando una variable C tipo carácter. Aquí le estoy diciendo que abra el archivo muestra txt con forma W y que me lo asigne al puntero FPT. Entonces esta parte lo que hace es que lee cada carácter y lo va guardando. Miren, aquí en getChar yo leo el carácter getChar y de una vez se lo asigna a C. Entonces, luego que se lo asigna a C, hace el to porque hay que ponerle en mayúscula ese carácter que yo leí. Y luego hace put C que manda eso que yo leí al archivo FTP, que es este y que tiene muestra.txt. Hasta que yo dé un salto de línea. Mientras yo no dé un salto de línea, él se va a quedar leyendo caracteres y mandándolo a guardar en FTP. Cuando yo dé el salto de línea, le dé el enter para cambiar de línea, entonces me va a salir de ahí y va a cerrar el archivo. Entonces vamos aquí. Fíjense que yo borré el archivo, no está. Si se fijan con el anterior, si yo lo quiero leer, me da error porque no está. Pero con este, que tiene ahora permiso W, el W si no está, lo crea. Entonces lo voy a correr.
¿Qué me pide? Digite una palabra para guardar. Me está saliendo este letrero. Dígame una palabra. Hola. Hola. Le doy enter para terminar. Entonces, donde yo tenga guardado el CPP, ahí es que se va a crear el archivo muestra TXT. Como yo lo guardé en esta carpeta, ahí es que se crea. Y fíjense la hora, que fue ahora mismo, las 3:49. Ahora fue que lo creó. Y lo que yo digité es lo que está ahí. Ok, Eh, profesora, pero se puede guardar en cualquier dirección, ¿verdad? sí, pero en el ejemplo está que lo va a guardar ahí y es más fácil porque ya usted sabe donde usted creó el CPP, ahí está. Usted le puede poner la ruta, pero no le pusimos ruta, sino que le pusimos solamente el nombre. Entonces lo borré. ¿Para qué? Para correrlo de nuevo. Voy a poner esto más grande para que se pueda ver. Y cuando escriba, fíjense que estoy escribiendo en minúscula. Le doy enter. Cuando le doy enter, que es el salto de línea, el slash n, se sale y será el archivo. Entonces, ahí donde yo tengo el CPP, ahí es que se crea y lo que yo digité se va creando ahí en mayúscula. Recuerden que yo lo digité en minúscula y porque tiene aquí tu upper, él lo pasa a mayúscula y el put C es que va guardando en el archivo lo que yo voy digitando. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien, pues seguimos. Ahora vamos a hacer el 12.4. Con control N yo creo uno nuevo, control V para pegar. Este es el 12.4. Lo voy a guardar como PRG4. Entonces, tengo las librerías, empieza el main, tengo el puntero de archivo, tengo un carácter llamado C. Aquí me dice que abra muestra con tipo R, que es de lectura. Si no lo encuentra, me da un error. Y si lo encuentra, entonces él me va el getC me está leyendo un carácter del archivo. El toUpper me lo está cambiando a mayúscula. Y el puchar me lo va a presentar en pantalla. Mientras no sea igual a EOF, que quiere decir end of file o fin del archivo. Entonces, mientras él tenga algo en ese archivo, él lo va a estar leyendo y me lo va a estar presentando por pantalla. Cuando termine el fin del archivo, entonces sale de ahí y cierra el archivo. Entonces, lo que tiene el archivo, eso es lo que presenta. Porque él va leyendo cada carácter, lo va pasando, lo va poniendo en pantalla y cuando llega al final del archivo, sale. Entonces, podemos comprobar esto también, que si le cambiamos lo que dice aquí, lo guardamos y lo corremos, eso es lo que va a decir. Él lee el archivo. ¿Cuál archivo? El que dice aquí, muestra.txt. ¿Y dónde está muestra.txt? En la misma carpeta que yo tengo mi programa. Donde yo tengo el PRG4, ahí mismo está muestra.txt. Veo que llegó Luis Miguel. Vamos a poner aquí el nombre de Luis Miguel que jugó.
para que vean qué hace ese programa. Cuando uno lo corre, él abre el archivo, va leyendo cada carácter hasta que E o F, el fin de archivo. Aquí lee cada carácter, aquí lo pasa a mayúscula y aquí lo pasa a pantalla. Lo presenta por pantalla con el pushar. Fíjense que es el contrario del otro, porque el otro, con el get char, lo leía en pantalla y con el put c lo mandaba el archivo. Pero este, con el get c, lo lee del archivo y con el put char lo presenta por pantalla. ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Y los demás se entienden? Sí, profe. Sí, maestra, sí. Le decía, tengo un puntero de archivo, tengo un carácter, una variable c tipo carácter. Con fopen yo mando a leer el archivo con el permiso de R, que es de read, de lectura. Y se lo asigno al puntero FTP. Entonces, de una vez ahí, miren, con esto yo le estoy asignando la lectura al FTP. Pero ahí mismo yo estoy preguntando si me dio nulo. Si me dio nulo fue que no lo encontró el archivo. Y me tira este error. Pero si lo encontró, entonces aquí lo que hace es, recuerden como las matemáticas, lo que está entre paréntesis se hace primero. Entonces lo que está dentro del paréntesis de más del medio es que se hace primero. Primero, ¿qué hace? El getC, que es leer un carácter de FTP. ¿Qué FTP? FTP tiene muestra. Está viendo, es un puntero que está viendo el archivo muestra.txt. Entonces, él le lee un carácter a FTP. Es decir, que lee un carácter del archivo muestra.txt. Pues lo hemos visto antes que para pasar a mayúsculas, si está en minúscula. Y se le asigna a esta variable C. Entonces, esa C, con el pushar, yo lo presento por pantalla. Se les decía, si este archivo no existiera, el muestra, lo borré con delete. ¿Qué va a pasar? Que el FTP va a ser nulo y te va a dar este error. FTP, porque no existe, es nulo, y como es nulo, te da el error que no se puede abrir. Ahora, si donde yo creé el CPP, yo tengo un archivo que se llama muestra, y ahí yo le escribo unas palabras en el archivo, yo le escribo algo. Lo guardé y lo cerré. Entonces, ¿qué pasa? Que él lee el archivo y lo que yo digité en ese archivo, lo que está dentro del archivo, eso es lo que me presenta por pantalla. ¿Se entiende? Sí, maestra. Vale, mientras haya algo escrito, ahí lo va a presentar en pantalla. Sí, él En este caso, presenta lo que en este caso, lo que tiene el archivo por pantalla. en este caso solo hay una línea, pero si hubiera habido más, pues ya es otra cosa. Ahí le añadimos otra línea. Y lo que le añadimos, mírenlo ahí. Porque la pregunta que él hace para terminar es que si end of file, si llegó al fin del archivo, si no ha llegado al fin del archivo, él se va a mantener ahí leyendo caracteres e imprimiéndolo o presentándolo por pantalla. ¿Se entendió? Sí, maestra. Entonces vamos con el siguiente.
Esta parte la voy a quitar porque como está aquí en Word, no la voy a tener en otro archivo. Entonces el 5. Control N, Control V. Voy a guardar. Con el 5. Aquí estoy usando las variables, aquí estoy definiendo verdadero como 1. Donde yo escriba verdadero quiere decir un 1. Entonces aquí estoy definiendo una estructura que se llama fecha, que va a tener día, mes y año. Cuando yo diga fecha, dentro de sí va a tener mes, día y año. Como no se puede usar la ñ porque lo considero un carácter especial, entonces le ponemos año, pero significa año. Entonces aquí estamos definiendo otra estructura que se llama registro, que tiene nombre, es un nombre, una cadena nombre de 80 caracteres. Una cadena calle de 80 posiciones, una cadena ciudad de 80 posiciones. Un cuenta que es entero, es decir, que no tiene decimales. Tengo anterior saldo, que es real, tiene decimales. Nuevo saldo, real, tiene decimales. Y pago, real, tiene decimales. Y fecha, que recuerden que fecha, donde yo diga fecha, quiere decir que dentro tiene mes, día y año. Entonces ahí yo tengo una estructura dentro de otra estructura. Fíjense qué interesante. Dentro de la estructura registro, tengo la estructura que es fecha. Mírenla aquí, definida fecha. Y por tanto dentro tiene mes, día y año. Eso, profe, es una estructura concatenada, ¿no es? Sí. Una estructura dentro de otra estructura. Entonces hay dos funciones, leer pantalla y escribir archivo, las cuales reciben como parámetros registro, que es un tipo de estructura, cliente. Ambas les reciben como parámetros registro cliente. Entonces aquí yo estoy definiendo FTP, que ustedes saben que es el puntero que me va a permitir abrir un archivo. Aquí estoy declarando indicador igual a verdadero. ¿Que cuánto vale verdadero? 1. Entonces es lo mismo que si yo dijera indicador igual a 1. Estoy definiendo registro cliente. Tengo char area. Es un puntero a una variable tipo char de un carácter. Entonces, FTP me va a abrir en esta ocasión registro.dat, que este es el nombre del archivo que va a abrir, y este es W, que quiere decir que lo va a leer para escritura. Entonces, este es el letrero que dice de qué se trata el programa, que es un sistema de facturación. Aquí te pide que digite la fecha en formato mes, día y año. Fíjense que aquí lee mes, luego día y luego año. Le hace el nuevo saldo 0, pago 0, y mientras el indicador, ¿qué pasa? Que el indicador igual a verdadero, igual a 1. Entonces, mientras ese indicador sea igual a 1, se va a quedar aquí, haciendo esta parte, hasta ahí. ¿Qué es lo que hace? Lee el nombre. Miren, en el original que está en el PDF, tiene con scanf. Pero ustedes saben que así tiene su problemita de que a veces lee de más, a veces no lee bien. Entonces, por eso lo cambié al fgets. El fgets, cuando uno lo va a usar, tiene que limpiar con el flush el stdin, que sería el teclado. Entonces, con esta parte del fgets, yo leo el nombre, y con esto, cuando digitan enter al nombre, se le guarda un /n. Y con estas dos líneas, yo sustituyo el /n por /0, indicando lo que es el final de la cadena. Aquí estoy limpiando. Y aquí estoy mandando a guardar o a imprimir en FTP el nombre.
y también me va a hacer un salto de línea. Entonces aquí me compara el nombre para ver si es igual a fin, porque aquí te dice que si tú quieres terminar, tienes que digitar fin. Entonces, si es igual a fin, sale, pero si no es igual a fin, lee los otros datos con leer pantalla y también lo manda a escribir el archivo con escribir archivo. Y luego cierra, aquí cierra el archivo. Entonces, ¿qué hace leer pantalla? Que lee la calle. Recuerden, mire, esta parte es como está original en el archivo, pero esta parte la pusimos porque aprendimos luego en una unidad que con el FGETS tengo menos problema en la lectura. Y esta parte la pusimos para que el /n, que se guarda al final, lo sustituyamos por /0 y no haya salto de línea guardada en la cadena, en calle. El FFloss es para limpiar el stdin porque lo estamos usando aquí con el FGETS para leer calle. Luego leo ciudad y ese es lo mismo. Con el FGETS leo ciudad y con estas dos líneas le reemplazo el /n por /0 para que no tenga guardado un salto de línea. Limpio con FFlush porque usé el stdin. Luego aquí leo el número de cuenta, leo el saldo actual y retorna el cliente. ¿Qué pasa? Que cuando yo retorne el cliente se le asigna aquí y luego ese cliente yo lo mando a imprimir con escribir archivo. Entonces en escribir archivo, ¿qué se hace? Fprintf para FTP, ¿qué es FTP? FPT. Aquí lo tengo, que abre registro.dat. Entonces, él lo que yo vaya digitando me lo va a ir mandando a guardar o a imprimir en el archivo registro.dat. Y cuando lo imprime, le hace un salto de línea con cada campo. También me guarda la fecha. Entonces, es lo que hace. Voy a guardar, voy a ejecutar. Pongo la fecha en formato mes, día y año. Introduzco el nombre. Vamos a poner el nombre de David que anda por ahí. La calle. Vamos a suponer que David vive en la calle Primera. En la ciudad. ¿En qué ciudad que usted vive, David? Madrid. Madrid. Un número de cuenta. Vamos a ponerle el 1 porque él es el primero que estoy digitando. Y David tiene ahí en su saldo actual 100,000 pesos. Vale menos. No, o sea, euro. Pire. No, que Oiga, usted está allá en euro, aquí estamos esos son pesos dominicanos, si lo cambiamos a euro es menos. Tenemos a Emanuel aquí, que vive en la segunda calle. ¿Dónde es que usted está, Emanuel? La Vega. En Puerto Rico, bro. Ajá, dígame. Le voy a poner un número de cuenta con el 2, porque usted es el número 2. Y usted tiene todo eso en su cuenta. Entonces, cuando ya yo no quiero digitar más, tengo que escribir fin y le doy enter. Entonces, ¿qué pasa? Que el FPT dijo que iba a guardar en registro.dat. Entonces, mírenlo aquí, donde está registro.dat. Con doble clic, yo lo abrí. Para que este lo abra automático, hay que darle clic derecho, abrir con, le damos aquí más app. Usted elige con qué lo va a abrir y le da OK. Si usted lo tiene con .txt, no hay que hacer esos pasos, pero para que te lo abra derecho, entonces hacemos esa parte así. Y lo que yo digité, que David está en la primera, en Madrid, que esa es su cuenta, eso es el saldo. Y estos dos, lo que pasa es que la estructura tiene más datos.
tiene pago y tiene último pago, pero como no me ha pedido digitarlo, por eso no se guardó. Tiene, lo que se guardó fue anterior saldo, más, lo que está en cero es nuevo saldo y pago. La fecha sí la tiene. Aquí, esa es la fecha que yo digité. Yo digité la fecha una sola vez y esa fecha que yo digité, él la tiene en memoria y la guarda en el archivo. Entonces, miren que aquí hay una W. W. Aquí le decía que qué pasa con W. W, abre un archivo para escritura. Si existe un archivo con el nombre archivo especificado, será destruido y creado uno nuevo. Entonces vamos a probar esa parte. Tengo W. Ustedes vieron que W tiene a Dave y a Emmanuel. Vamos a probar esa parte entonces. Fecha 11/25/2023. Vamos a poner ahora a Luis Miguel. Luis Miguel vive en la tercera calle, que es el tercer récord que estoy digitando. ¿En qué ciudad que usted vive, Luis Miguel? Luis Miguel, ¿en qué ciudad vive? Miguel, dígame en qué ciudad vive usted. Miguel Santana. La Vega. Ponerle ahí La Vega. La cuenta 3 para yo saber que voy por el 3. Y usted tiene ahí todo ese dinero. Nada más voy a digitar a Luis Miguel. Entonces vamos a confirmar el archivo registro. Y ahora, ¿quién tiene? A Luis Miguel. ¿Y por qué tiene a Luis Miguel? Porque, como le dice aquí, la W, cuando usted usa W, si el archivo existe, será destruido y va a crear uno nuevo. Le decía que cambié la A para ver qué pasa cuando usamos la A, pero eso de que dijo un compañero de crear un menú para cambiar de la de la W a es como más trabajo, porque lo vamos a probar una sola vez solamente para que ustedes entiendan qué hace la A, pero usted lo va a dejar con W como tiene el original. Déjame cerrar este que tenía abierto de hace un rato y voy a empezar desde el inicio. Ahora sí. 11/25/2023. Me falta Joneldi. ¿De dónde es Joneldi? De La Vega. Ah, ahí me equivoqué en la calle. Vamos a ponerla dos veces. Este es el número 4 que estoy digitando. Ahí usted tiene todo ese dinero guardado. Nada más voy a digitar a Joneldi. Entonces vamos a buscar el archivo. Y fíjense que antes tenía a Luis Miguel y porque yo le puse la A, se añadió Joneldi. Si hubiese tenido la W, como es el original, como usted tiene que explicarlo con W, lo que hace es que si ya existe, se borra lo que estaba y se crea uno nuevo con lo que usted digitó. ¿Están claros entre la R, la W y la A? Sí, profesora. Y los demás están claros entre R, W y A. R es de lectura, Y sí, eso sí, ya lo tengo claro. W de escritura y la A de append, de añadir. Cualquier duda, ustedes repasan esta parte del PDF. Y ahí se lo explico.
Entonces ahí vamos por el 5. Vamos ahora al siguiente. Este es el 6. Control N, Control V. Aquí estoy usando las librerías. Aquí defino verdadero que vale 1. Aquí tengo las mismas estructuras que usamos en la anterior. Este es el número 6. Tengo una función para leer archivo, una para actualizar, otra para escribir en el archivo y una para presentarme por pantalla lo que tiene el registro cliente. Tengo dos punteros tipo archivo, uno ANPT como anterior puntero y NuePT como puntero nuevo, NuePT. Tengo las variables enteras día, mes y año. Un indicador que es igual a 1. Un registro cliente. Entonces, aquí me lee el archivo registro.dat. Si no lo encuentra, si no existe, me da un error. Y si lo encuentra, con el NUEP me lee el archivo registro.nue en modo escritura. Entonces el punto DAT lo estoy usando en R, que es de modo lectura, y el punto NUE en W, que es modo escritura. Entonces este solamente voy a leer y en este voy a escribir. Aquí estoy leyendo día, mes y año. Mientras el indicador sea igual a 1, ¿qué va a hacer? Va a leer el cliente. Si cuando usted está digitando el nombre del cliente, usted escribe fin, termina. Con este yo actualizo el cliente, que es para leer los pagos, y con esto lo presento por pantalla. Y con esto guardo los datos del cliente en el archivo. Y con este subo el indicador. Le incrementa en 1. Con esto se cierran los archivos. Entonces aquí estoy leyendo nombre, calle, ciudad, número de cuenta, el saldo anterior, nuevo saldo. Ahí yo lo estoy leyendo del archivo anterior. Recuerden que ese archivo lo abrimos con R. Y me retorna lo que leyó el cliente. Este lo que hace que imprime o manda a escribir en el archivo NUEP, que es el nuevo. Y le pasa todos los datos, nombre, calle, ciudad, número de cuenta, saldo anterior, nuevo saldo y la fecha. Y este lo que hace es actualizar, que pide un pago y él lee la fecha. Entonces, en nuevo saldo, al saldo anterior le quita el pago que hizo el cliente y también deja ver el nuevo saldo. Es decir, si tenía el saldo anterior 1,000 pesos y yo le hago un pago de 100 pesos, entonces el nuevo saldo va a ser 1,000 menos 100, los 900 pesos me lo va a guardar aquí. Eso es lo que hace. Y retorna el cliente. Y este lo que hace es que lo pone por pantalla los datos del cliente con el printf. Recuerden que si es para imprimir en el archivo es con F adelante, F printf. Pero si no tiene el F printf es por pantalla que está trabajando. Esta parte lo está haciendo por pantalla. Lee
y retorna el cliente. Y esta parte también está imprimiendo los datos o presentando por pantalla los datos del cliente. Entonces vamos a ver cómo trabaja. La fecha. ¿Qué pasó? Él leyó ahí uno de los datos que había. Lo que pasa es que el problema está cuando uno digita en los nombres espacio. Si usted no le pone espacio, eso corre bien. Lo que usted digite en pago actual se reduce o se resta del saldo anterior y aquí le va a mostrar el nuevo saldo y la fecha. Entonces aquí le muestra el documento completo, el registro completo con el nombre, la calle, la ciudad, el número de cuenta, el monto que tenía, el nuevo saldo y cuánto rebajó. Y la fecha y terminamos porque no hay más documentos. Podemos verlo con dos. Vamos a confirmar que tenemos aquí la W. Recuerden que la W, si tenemos algo ahí, lo va a borrar y va a crear uno nuevo. Entonces, vamos a poner sus mismos nombres, pero sin espacio. ¿Qué problema? Hago sí. Lionel Díaz de la Vega también, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, con el 6, lo que hace es que lee el anterior y debe 100 pesos. Voy a pagar 5, debe 95. Ahí le presenta los datos de lo que se hizo. Joneldi debe 2,000 pesos, va a pagar 1,000. Le queda debiendo 2,000. Esta debe 3,000 y paga 2,999. Ah, no, es que el saldo anterior se me fue en 0. No le dijiste saldo anterior, yo le dijiste fue el saldo, el número de cuenta. Y ahí presenta los datos. Entonces lo que hace el 6 es que él lee registro.dat, pero en registro.dat pusimos el saldo anterior. Y aquí lo que se lee es el pago. Lee el pago, por aquí, la fecha, en actualizar. Ahí hay que leer el pago. Vamos a la función actualizar. Ahí lee el pago y el pago se lo reduce a saldo anterior y la resta lo guarda en nuevo saldo. Pero lo escribe, luego lo manda a escribir, con escribir archivo, en nuevo, en el archivo nuevo. ¿Y cuál es el archivo nuevo? Nuevo EPTP. Registro.9. Entonces, en registro.9 es que se ven los datos con lo que se va rebajando.
¿Se entiende? Sí, maestra. Sí, sí, sí. Ok, entonces hicimos el 6. Vamos con el 7. Seguimos con la misma estructura. Aquí lo que cambia es la forma de guardar. Tengo la misma estructura de fecha y de registro. Con eso se lee por pantalla el registro. Aquí yo estoy declarando un FTP tipo file, un puntero que se llama FTP tipo archivo. Le digo que si el indicador es verdadero, recuerden que definimos verdadero como 1. Entonces le asignamos 1. Aquí se está leyendo, se está abriendo datos.txt en el modo A, que A significa que va a añadir. Entonces tengo el sistema, lee la fecha, el nuevo saldo y el pago es 0 y el tipo de cuenta A. Aquí estoy leyendo el nombre, le estoy quitando el slash n al nombre y le pongo un slash 0 que indica fin de la cadena. Si digitaron fin, ya terminó, sale con el break. Pero si no digitaron fin, entonces se va a leer pantalla. Entonces, ¿qué hace leer pantalla? Que lee la calle, lee la ciudad, lee el número de cuenta y el saldo anterior. Luego, escribe ese cliente en el FTP. ¿Qué es el FTP? Datos.txt. Aquí le asigna a nombre un espacio en blanco, a calle también le asigna un espacio en blanco y a ciudad. Eso como quien dice inicializando esos datos para que estén en blanco. Y aquí cierra el archivo. Entonces guardamos y vamos a verlo en ejecución. La fecha. Digitamos un nombre. Miguel. Una calle que se llama así. En Santo Domingo. Su número de cuenta es 111. Debe 1,000 pesos. Si le digito fin, termina. ¿Qué pasa con el archivo? El archivo es datos.txt. Entonces, mírelo aquí donde se acaba de crear. Y la diferencia es que no se lo pone como texto, sino como que está encriptado. Para escribir, en el anterior usábamos fprintf. Y ahí le ponía un formato que cualquiera lo entiende. Pero ahora para escribir se usó el comando fwrite y le pasamos la estructura completa de cliente, que dice que tiene el tamaño de registro, pero ¿qué es registro? Una estructura con nombre, calle, igual que cliente, es el mismo tamaño. Entonces, es lo que dice, como tírame cliente ahí. Entonces, el registro entero lo manda a guardar en FTP. ¿Y quién es FTP? Datos.txt. Lo que hagamos ahí, en ese 7, se va a guardar en datos.txt. Eso es lo que hace, leer por pantalla y guardar, pero que ahora para guardar usa este comando. Y por eso es que cuando lo abrimos, ese no es
dato.txt. Cuando abrimos dato.txt, podemos ver algunos caracteres que no entendemos. Entonces, ese es el 7. Vamos a ver el 8. Entonces, ¿qué hace el 8? Tenemos la librería que conocemos, tenemos la misma estructura, fecha y registro. Tenemos dos archivos, uno anterior y uno nuevo. Tenemos la variable día, mes y año, tipo entero. Tenemos el mismo dato.txt que usamos en el anterior, pero ahora lo usa como lectura. Y datos nue lo usa como escritura. Recuerden que estos son archivos nuevos porque antes era registro que usábamos en los nombres de los archivos, pero en estos, en el 7 y en el 8, tenemos datos. Entonces, el 8 es como una continuación del 7, le añade algo más a la funcionalidad del 7. Entonces, tenemos datos, pero aquí de lectura en ANPT, y en NuePT tengo datos NUE y de escritura. Es decir, que las modificaciones que yo haga, la voy a guardar en datos.nue. Pero los datos que yo lea, lo voy a leer de datos.txt. Entonces, ¿qué pasa? Como en el 7 yo mandé a escribir en el archivo con el comando fwrite. En el 8 para yo leer tengo que usar fread. ¿Y qué yo le paso? Lo mismo que en el fwrite. El signo de ampersand, eso es la dirección de memoria de cliente. ¿Y qué es cliente? Una variable tipo estructura, de tipo la estructura registro. Entonces le paso el ampersand del cliente, el tamaño y dónde es que va a leer. Yo puse que tipo R de lectura, dato.txt, entonces él va a leer dato.txt aquí. Mientras no sea final de archivo, ¿qué va a estar haciendo? Actualizando el cliente. Y luego lo manda a escribir en el nuevo, que es el archivo nuevo, datos nuevos. Y vuelve y lee. Mientras no termine de leer AMPT, él se mantiene actualizando y se mantiene ahora guardando en nuevo. ¿Qué es nuevo? Datos.nuevo. Entonces, ¿qué hace actualizar? Te pide un pago. Si el pago es mayor que 0, entonces le asigna la fecha, día, mes y año. Si el pago es menor que el 0.1, que quiere decir el 10% del saldo anterior, entonces pone retrasado. Y de lo contrario, pone A, que significa al día. Me pone lo más pequeño. Miren, el tipo de cuenta se le va a asignar R o se le va a asignar A. ¿Y de qué depende? Si el pago que se digita aquí es menor que 0.1 por el saldo anterior. Vamos a suponer que usted debía 1,000 pesos. Usted debe 1,000 pesos y el 0.1 por 0.1 son 100 pesos. Entonces, si usted lo que paga es menor a 100 pesos, le pone que usted está retrasado. Y si usted paga más de 100, entonces le pone que está al día. Entonces, si eso es si el pago es mayor que 0. De lo contrario, el tipo de cuenta
va a ser igual a qué. Si el saldo anterior es mayor que 0, le va a poner la D. Y de lo contrario, le va a poner la A. Aquí lo que está viendo es la cantidad para saber si está retrasado o está al día. Pero aquí está viendo si debía o no. Si tenía un saldo mayor que 0, es que debe. Y de lo contrario, está al día. Porque puede ser que el saldo que tenía era 0, entonces no hay que pagar, está al día como quiera. Aquí le calcula el nuevo saldo, restándole el pago que se digitó ahora al saldo anterior y se lo guarda en nuevo saldo. Aquí le imprime estado de la cuenta y si el estado de la cuenta era A, le dice al día, si era R, atrasada o retrasada. Si es D, le pone delincuente. Mire, si el pago anterior es mayor que 0, hace esto. De lo contrario, hace esto. Entonces, si debía y el saldo es mayor que 0, que debe, y el pago no es mayor que 0, entonces le pone la D de delincuente. Y de lo contrario, le pone la A de al día. Si el pago es mayor que 0, le va a poner R o A, que es retrasado o al día. Y si de lo contrario, si el pago que digitan es 0, va a caer aquí. Y si usted debía y no pagó nada, le ponen la D de delincuente. Y si no tiene ni A, ni R, ni D, le va a imprimir error. Entonces, eso es lo que hace. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle la fecha. Tengo a Miguel con su número de cuenta 111, debe 1,000 pesos. Si Miguel debe 1,000 pesos y paga 0, ¿qué pasa con Miguel? Que le puso delincuente a Miguel. ¿Por qué? Porque él debía y no pagó. Pero vamos a hacerlo de nuevo. Tengo a Miguel ahí que lo leí en el archivo el dato.txt. Miguel debe 1,000 pesos. Entonces, si Miguel paga 500 pesos, le pone que Miguel está al día. ¿Por qué? Porque él debía 1,000 y pagó mayor que el 10%, que son 500. Pero vamos a hacerlo con menos dinero. Miguel debe 1,000 y yo pago 10 pesos para decir que pagó. Entonces le pone atrasada. ¿Por qué le puso atrasada? Porque el pago que hizo Miguel es menor de un 10%. Ustedes saben que el 10% de 1,000 serían 100 y él pagó menos, entonces le pone la R de que está atrasada. Entonces, ese es el 8. ¿Se entendió esa parte? Sí, Sí, profesor. sí, se entendió. Bien. Entonces, vamos a ver un extra. Este extra es para ayudarlo con la tarea final. Esto es un chivito ahí para que la tarea final le quede bien. Porque en la tarea final le pide que usted tenga que hacer listados. Usted va a crear esta estructura y va a tener que hacer listados, va a tener que añadir registro, va a tener que tener un menú. Entonces, esa parte está todo combinado aquí en el extra, pero con otra estructura que no es la que usted tiene que hacer de la tarea. Usted tiene que cambiar eso de la estructura registro a la estructura stock que va a tener estos datos. Entonces vamos a pasar el extra. El extra está trabajando con la misma estructura que siempre se ha trabajado.
Vamos a ver con qué archivos está trabajando el extra. Esa es la misma estructura, lo mismo, las mismas funciones. Lo que hay es funciones nuevas para poner los datos en un listado. La de actualizar para leer pagos. Entonces, ella lee en datos.txt y lo actualiza en actual.txt. Y para escribir, el listado, lee tu pantalla. Usa fwrite. ¿Qué pasa con el fwrite? Que ustedes saben que el fwrite cuando yo estoy leyendo, eh, yo abro el archivo que fue hecho con fwrite, eso es así, que no se entiende mucho lo que está ahí. Pero si ustedes quieren cambiarlo a usarlo como está aquí, con fprintf y fscanf, también está bien. Lo vamos a guardar. Este es el extra. Entonces, ¿qué hace esto? Tenemos la misma estructura, pero ahora tiene más cosas. Tiene una función para actualizar, una para presentar, otra para listado horizontal y vertical. Tiene las dos formas. Y para leer, tiene dos funciones también. Entonces lo corro. Y en la tarea final le pide un menú. Ahí le está enseñando cómo se hace un menú. Yo puedo hacer el listado de los clientes que tengan en el archivo. En vertical o lo puedo hacer en horizontal. Eso es con tab en vez de usar /n. Ahí que me hizo un salto de línea es porque yo no hice esta parte. En lo que tiene salto de línea es porque no tiene esa parte. El salto de línea se le quita con eso. Entonces, este tiene el menú que le pide. No, tiene el menú. Si usted digita el 1 puede digitar. Si quiero leer, le pongo el 1 y si no quiero leer, le pongo el 0. Entonces, en listado, que es la opción 2, debo ver los dos que se digitaron. Y si le doy a la 3, se deben ver hacia el lado. Y si le doy a actualizar, me va a pedir el pago. Miguel debe 1000, si le pongo 100, ahora va a deber 900. Si quiero actualizar otro, le digo que sí, va a leer el siguiente. Le voy a pagar 500. Entonces queda debiendo 2000. Y le digo que si quiero seguir actualizando o no.
Entonces en el 5 le presenta con el nuevo saldo, porque ustedes saben que hay un archivo para el actual, que en el que se guarda los pagos, el pago y cuándo queda el nuevo saldo. Por ejemplo, si tenía 2.500, pagó 500, el nuevo saldo es 2.000. Este tenía 1.000, pagó 100 y el nuevo saldo es 900. Entonces, eso está en el 5. Y en el 6 es salir. Entonces, ese extra no está en el PDF, eso es una ayuda para que usted pueda hacer la tarea final. Porque en la tarea final es que le pide que usted tenga un menú, que usted añada con la opción 1, que haga un listado con la opción 2, en la opción 3 te va a calcular cuál es el menor y en la opción 4 cuál es el mayor del volumen. ¿Se entiende? Sí, profesora, y es de buena ayuda ese